Preguntas y respuestas. Vamos a empezar por aquí, después por acá, por allá. Gracias. Muy buenas noches. Espero que esté todavía el doctor Gatell. Hoy en el seminario, justamente que se presentaron los datos, las propuestas, doctor Gatell, usted reconoció que se debería de hacer un alto en el camino y le hicieron una serie de propuestas, entre estas hacer obligatorio el uso del cubrebocas desde, digamos, la máxima autoridad hasta el último mexicano, y también otra serie de peticiones que le hicieron, como pues crear posiblemente refugios o lugares para cortar con la cadena de transmisión. Quiero saber específicamente qué quiso decir con hacer un alto en el camino de la pandemia. Hubo, creo que, una crítica muy dura en ese seminario respecto a la cantidad de muertes, y precisamente saber si va a implementar esta propuesta de usar obligatoriamente el cubrebocas. Esa sería una de las primeras preguntas. Adelante, doctor López-Gatell. Gracias, estimada Blanca Valadez, de Grupo Milenio. Aprovecho para hacer conocimiento de toda la audiencia, con mucho gusto, esta noticia. Hoy por la mañana, hoy 27 de enero a las 10 de la mañana, se presentó el informe de un análisis muy detallado que elaboraron 13 instituciones nacionales e internacionales sobre la respuesta del Estado mexicano a la pandemia de COVID-19. El esfuerzo estuvo coordinado por el Instituto Nacional de Salud Pública, a quien le volvemos a felicitar en su aniversario 34, Juan Rivera Domarco, director general, y participaron en instituciones de salud, como varios institutos nacionales de salud, nutrición, el INER, también cardiología, también el Instituto de Psiquiatría, el Instituto Nacional de Psiquiatría. Participó también el Banco Mundial, participó la Fundación Mexicana para la Salud, participó la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su programa universitario de investigación en salud, y participó el Colegio de México, y participó la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, de la Organización de Naciones Unidas. El valor de este grupo está en múltiples dimensiones. Una, desde luego, es el enorme talento de las personas que participaron, especialistas de múltiples campos del conocimiento, relevantes para entender de manera integral la epidemia de COVID, la respuesta de un Estado nacional, en este caso el Estado mexicano, a la misma. También otro valor importante de este trabajo fue su autonomía, su independencia. Aunque algunas de estas entidades son parte del gobierno mexicano, son todas ellas organismos descentralizados, y la regla fundamental para participar en ese esfuerzo fue que hubiera una completa independencia de criterio. Y se le limitó el hacer análisis o recomendaciones. Por ello obtuvimos un documento que tiene recomendaciones sumamente valiosas, un análisis muy crítico que nos permite orientar los esfuerzos de lo que sigue todavía del manejo de la epidemia, ahora incluyendo de manera preponderante el programa de vacunación contra COVID, con una base de reflexión técnica, científica, muy rigurosa. Les agradecemos a todos quienes participaron en este esfuerzo y hoy presentaron públicamente este documento. Dicho sea de paso, este documento está disponible en el portal de internet del Instituto Nacional de Salud Pública, y le vamos a pedir permiso al Instituto para también ponerlo a disposición en el sitio coronavirus.gov.mx, como hemos puesto todos los documentos. Ahora, respecto a las preguntas específicas que hace Blanca Valadez, lo que hemos estado trabajando en el grupo, nos habían presentado en diciembre ya la versión preliminar de las recomendaciones, y estamos haciendo una reflexión interna del grupo de trabajo de la respuesta gubernamental para identificar cuáles son las modificaciones específicas que hay que hacer en los distintos campos que han sido señalados. Estos incluyen la vigilancia epidemiológica,
incluyen la promoción de la salud, la comunicación de riesgos, la comunicación social, la vinculación social. También hay algunos aspectos que tienen que ver con el bienestar y la economía. Y ahora recientemente, esto ya posterior a noviembre, cuando se empezó este análisis, se incluyó el programa de vacunación, y también parte de los colegas que participaron en esa reflexión están en nuestro grupo técnico asesor de vacunación, como la doctora Celia Alpucci. Entonces también se ha hecho una integración de las recomendaciones del grupo técnico de vacunación. En las próximas semanas, espero que a partir de la siguiente, vamos a ir presentando una a una las recomendaciones y cuál es la respuesta que va a tener el Gobierno de México respecto a esas recomendaciones. No quisiera adelantar vísperas, le pido aquí a Blanca si nos espera un poquito, porque lo vamos a hacer de manera muy sistemática para que todo el mundo pueda ver cuál fue la recomendación y cuál fue lo que ya estaba haciendo el Gobierno de México o lo que ahora empezará a hacer en caso de que sea un esfuerzo que requiere multiplicar actividades o poner actividades novedosas. Gracias. Un alto en el camino, como es que esas palabras se las escuché a usted mismo decir, hacer un alto en el camino de la pandemia. Efectivamente, Blanca, se trata de eso. Comentábamos esta mañana cuando se hizo la presentación. La presentación la recibimos a nombre del gobierno, mi colega y amigo subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad, Ernesto Acevedo Fernández, de la Secretaría de Economía, y yo, en el caso de la Secretaría de Salud. Y recibimos con mucho beneplácito estas recomendaciones. Consideramos que tienen suficiente claridad para emprender acciones inmediatas y también acciones de mediano y largo plazo. Algunas incluso tienen un horizonte, yo diría, aspiracional para todos y todas, en la medida en que hacen recomendaciones sobre elementos estructurales de la sociedad mexicana, como la necesidad de tener una distribución más justa del ingreso, un sistema de salud de cobertura universal y gratuito en el punto de servicio. Esa fue una recomendación enfática de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, quien también participa en este esfuerzo. Pero lo estaríamos dando a conocer una a una, mostrando cuál fue el enfoque de la recomendación, cuál era el estado que guardaba la situación en México. En algunos casos la recomendación ratifica que lo que se estaba haciendo era lo correcto, y en otros casos se sugiere un cambio de rumbo y haremos un planteamiento sobre cómo va a cambiar el rumbo de algunas de estas cosas. Solamente quiero conocer su opinión. El rector de la UNAM dijo que el sistema de salud de por sí ya estaba crítico, crónico. Sí se vio ya rebasado por esta pandemia, el servicio de salud está rebasado, y que las muertes y el exceso de mortalidad es un reflejo de que por eso se debe de hacer, por eso hicieron esas recomendaciones. ¿Es así, doctor? ¿Sí fuimos rebasados en los servicios y la mortalidad es un reflejo de eso? En términos netos considero que no, y la evidencia está a la vista y es completamente trazable. Como hemos podido mostrar literalmente todos los días desde que emprendimos en abril de 2020 el proceso de reconversión hospitalaria. Esta es una de las más amplias reconversiones hospitalarias que han ocurrido en la región de América. Dicho sea de paso, esta fue una observación que hizo la Organización Mundial de la Salud. Y en términos de disponibilidad hospitalaria, afortunadamente en ningún momento ha sido rebasado el Sistema Nacional de Salud. Ahora, ciertamente, nuestro muy respetado y querido amigo, el doctor Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, usó esta expresión esta mañana en la presentación del informe, cuando dijo la mortalidad claramente es consecuencia de un sistema que ha sido rebasado. A lo que se refirió el doctor Graue, y lo dijo en sus palabras introductorias, es a un sistema crónicamente limitado. Está muy claro que en México tenemos un sistema que por décadas, al menos unos 40, si no es que 50 años, ha tenido menos personal del que se requiere. Estos datos que hemos dado frecuentemente, de casi 240 personas faltantes en el personal de salud, no es algo que detectamos ahora, es algo que en las comunidades de salud pública nacional e internacionales se ha identificado desde hace muchísimos años.
años. También tenemos un sistema que no tiene suficiente infraestructura, no tiene hospitales suficientes, no tiene clínicas suficientes, no tiene camas suficientes. Es un sistema que tiene equipamiento obsoleto. Cuando hicimos, para dar un ejemplo muy ilustrativo, en 2019 hicimos giras con el señor presidente a las unidades de bienestar, en las 80 unidades del IMSS Bienestar, hospitales rurales. Pudimos constatar que existía equipamiento, por ejemplo, de rayos X o de equipos quirúrgicos o el material de autoclave que vienen de los años 80 o 90 en el mejor de los casos. Obviamente tecnológicamente han quedado rebasados y no se ha hecho una renovación oportuna. Esto por ilustrar algunas de las insuficiencias crónicas. Entonces, a eso se refiere el doctor Graue. Dice un sistema rebasado, un sistema que ante un estrés mayor, como lo representa una epidemia, muestra con crudeza cuáles son los límites del sistema, que ha estado siempre por debajo en términos de inversión, en términos de calidad de la atención, en términos de organización, y desde luego no ha garantizado la cobertura universal que desde hace muchos años todos y todas queremos. Y ya nada más por último, sobre el exceso de mortalidad. Entiendo que ustedes han estado actualizando incluso hasta octubre, o sea, no en agosto, sino han estado constantemente presentando. Preguntarles, ¿están haciendo un análisis de los casos, no solamente de los que son posiblemente COVID, sino de las personas que murieron por otras enfermedades, posiblemente por falta de atención? No sé si están haciendo esa investigación, porque también refleja que no fueron atendidos y posiblemente murieron en sus casas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, adelante, doctor. Gracias. Sí, el último boletín se publicó el 10 de enero, cubre hasta la semana 50, y estamos ya viendo el próximo boletín que se publicará a finales posiblemente la próxima semana. Este es un ejercicio que mantenemos. Como lo hemos dicho, el análisis de las causas, ese es un análisis que no se incluye de manera periódica en este boletín, y lo hicimos en su momento en este ejercicio similar a lo que presenta INEGI el día de hoy, y lo hemos llamado siempre preliminar porque el conocer exactamente las causas básicas de esto es un ejercicio que se requiere mucha más información. Pero sí, no todo el exceso de mortalidad es directamente asociado a infección por COVID, y reconocemos que hay otras causas que pueden explicar parte de este exceso. Ahora, ¿por qué aumentan los casos? Y creo que el reporte de INEGI, se me hizo muy bueno. Ayer también tuvimos no lo presentaron previo a su publicación, está muy importante, tiene información muy útil, y una de las cosas que hace también es el análisis de otras causas básicas como diabetes, como infarto, que también incrementan de manera importante durante la pandemia. Ahora, ¿por qué pasa esto? Puede ser muchas razones, ¿no? No solamente, y es difícil, no tenemos la información de falta de atención. En el caso de infarto creemos que también hay un componente importante de que la gente no se acerca al sistema, pero también por la percepción de acercarse a un sistema que está con una carga importante de atención para COVID, tal vez miedo a infección, y posiblemente esos retrasos en la búsqueda de atención también contribuyen en la mortalidad, además de la posibilidad de que los sistemas estuvieran ocupados en una parte prioritaria en atención de COVID, pero especialmente no estamos encontrando en las consultas en la atención de cáncer. Es más, cuando uno ve la estadística de cáncer, pues en la estadística de cáncer no hay un incremento importante como causa básica. Entonces, esto va a requerir un análisis mucho más profundo ya con la información completa. Buenas tardes, Juan Omar Fierro de la revista Proceso. Preguntarle al doctor López-Gatell sobre la vacunación. A mí me llama la atención de que no se ha concluido la vacunación de todo el personal sanitario y de emergencias. Sé que ya lo han dicho muchas veces, que se está vacunando a los que están en la primera línea de COVID, ¿no? Entonces, preguntar cuánto personal sanitario y de urgencias falta por atenderse de todas las áreas, si ya está totalmente concluida
la vacunación del personal que atiende COVID en la primera línea de batalla, todo el personal sanitario, me refiero a todo el que está en la primera línea, desde limpieza, enfermeros, camilleros, ¿no? Y bueno, esta pregunta tiene que ver también con las protestas que ha habido a nivel nacional, por ejemplo, los médicos en Campeche, que protestaron porque se privilegió a los maestros y no a ellos. Hay que recordar que todo el personal sanitario está expuesto, porque tú puedes llegar con una fractura, puedes llegar con un accidente, puedes llegar por una descompensación diabética y en realidad también tienes el COVID y también puedes contagiar a ese otro personal sanitario que esté expuesto. Entonces, saber si estos números de cuánto personal sanitario falta por recibir la vacuna, aunque no esté en la primera línea del COVID, perdón. Muchas gracias. Doctor Gatell, ¿quiere iniciar? Y yo complemento, si quiere. Adelante, doctor. Desafortunadamente el audio se oye muy entrecortado y no voy a entender la pregunta, pero doctor López Rivera, ahora si pudiera abordarla. Sí, muchas gracias. La pregunta es muy importante. Y quiero primero decir que la estimación de del personal de salud en primera línea ha sido un proceso complejo. No es que teníamos los censos a la mano y ya podíamos tener la facilidad de rápidamente cuantificarlo y meterlo en este registro nominal. Hemos insistido en el registro y en la definición de lo que vamos a vacunar en este registro nominal. Es muy importante tanto para la persona, para conocer cuál se vacunó y cuándo requiere su segunda dosis, si está en un esquema de 2 dosis, pero también para la cuantificación de la cobertura, ¿no? Es muy importante. Entonces, este esfuerzo de juntar los censos nominales de cada una de las instituciones fue un gran reto. Tuvimos también la necesidad de cruzar CURPS de personas o personal de salud que podía trabajar en más de una institución. Una vez también cuando incluimos también los censos de los hospitales privados que habían o que están atendiendo o participando en la atención de COVID, también tuvimos que hacer esos cruces y por eso una estimación de cuánto es el personal de salud de primera línea, también con esta definición específica de pedirle a todas las instituciones y que sean muy claros de cuál es este personal que realmente está en la primera línea, no solamente en la primera línea hospitalaria, sino también en la primera línea de atención en el primer nivel, que incluye los centros de diagnóstico, los centros de triage, los centros de consulta externa en el primer nivel de atención, las ambulancias, todo el componente prehospitalario y de traslado. O sea, es un grupo más diverso, más amplio, los laboratorios de diagnóstico, toda esta parte. En esa estimación, ahorita tenemos una estimación con el censo nominal, más o menos cerca de 750,000 trabajadores. Llevamos al día de hoy cerca de 600, casi 690,000 de primera dosis y justo en este lapso que tuvimos de hacer las primeras vacunas y en el próximo embarque estamos mejorando este censo para tenerlo un poco con mayor precisión que nos permita el completar todo el personal de primera línea en el próximo embarque que llegue de la vacuna que tenemos a la fecha. Actualmente es el 15 de febrero que tenemos programado el embarque de Pfizer. Ahora, el otro personal, como usted lo comenta, esto es creo que es importante, pero sí creo que es importante también comunicar que sí había una mayor prioridad para el personal que está claramente atendiendo mayor pacientes COVID. ¿Qué tanto el personal de salud de otras áreas tiene riesgo? Sí, y sí se reconoce, como también posiblemente muchas otras profesiones que también riesgo de interacción con personas que tal vez no se conocen con COVID y que hubiera también riesgo de contagio. Por eso la necesidad de que durante todo este proceso de vacunación sigamos manteniendo todas las precauciones necesarias. En un escenario de
incertidumbre también de la velocidad a la que pueden ir llegando las vacunas, es muy importante el ir cubriendo estas poblaciones prioritarias, y consideramos que este personal de salud, que es muy importante también para la atención general de todos los problemas de salud, están también dentro de la línea de priorización, e iremos viendo de acuerdo al aporte de vacunas. Hemos ido recolectando también estos censos para su inclusión conforme vayan llegando más vacunas, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Cuánto falta de este personal? Ese es un censo más complicado de cuál es el personal. Tenemos también una estimación inicial que hicimos con base en los datos estadísticos del sector público, porque esos son los datos que teníamos, y teníamos un estimado de aproximadamente de 1 millón total de personal de salud adscrito a instituciones públicas. Esa es la estimación inicial que tenemos con base en la información oficial que tenemos en una base que también es de acceso público, que es Sinergias, que es la base de los recursos humanos que tenemos en el sector público. En este sentido, ¿cuál es la justificación para vacunar a 20,000 maestros cuando ustedes reconocen que tienen 690,000 personal de primera línea COVID vacunado y que son 750,000? Tenemos expuestos a 60,000 personas, médicos, médicas, enfermeros, laboratoristas, personal de urgencia expuesto al COVID todos los días, y se dio preferencia a 20,000 maestros. ¿Cuál es la justificación, digamos, técnica, científica, para haber hecho esta excepción? Sí, creo que esto, si me permite, el doctor López-Gatell, pues le cedo la palabra para que complemente, pero creo que es una pregunta totalmente válida y genuina. Cuando hicimos el cálculo de las dosis, o sea, recuerden también que hubo esta disminución, y tuvimos que, con base en el censo, porque el censo es un censo vivo que estamos actualizando día con día, y pudimos identificar también de manera equitativa hacia todas las entidades federativas. Estamos cubriendo todas las entidades federativas, todo el sector público de todas las entidades federativas, y pudimos identificar a la necesidad de poder cubrir todo, de esta primera línea, todo el personal de salud hospitalario, y pudimos cubrir. Realmente sabemos que falta, sabemos que todavía nos falta personal de primera línea, que es bastante más de lo que se pasó a la implementación en maestros. Creo que es importante que estas 20,000 dosis que se designaron hacia los maestros en Campeche, su contribución relativa para todas las entidades federativas era un incremento marginal de la necesidad que falta. No podíamos cubrir la necesidad real de todo el personal de salud, y estamos en espera de que ahora, con el siguiente embarque, que ya tiene suficiente cantidad, podamos ahora sí llegar de manera equitativa a todas las entidades federativas para cubrir el 100% de la necesidad de primera línea. Y por otro lado, la acción, como también se ha explicado, la acción en maestros, este es un eje que tenemos, un eje complementario en la política nacional de vacunación, que lo que busca es la oportunidad de la apertura de sectores socioeconómicos que puedan también y son necesarios de abrir, y una de las opciones que también se planteó en la política era precisamente el sector educativo como uno de los componentes de necesidad de abrir rápidamente, y se había definido también, se había planteado de manera clara desde un inicio que en aquellos estados que estuvieran con una muy baja transmisión, como es el caso de Campeche, durante meses estuvo en semáforo verde, pues se veía ahí una oportunidad para abrir más rápidamente, tal vez más que en otros estados, el sector educativo. Se destinaron ahí, está eso, se inicia. La apertura del sector educativo es un componente importante de la vacunación, no es suficiente. Estamos trabajando con la Secretaría de Educación en los protocolos de apertura, pero poco lo que estamos viendo es que el lapso del próximo embarque, para ahora sí poder cubrir en todas las entidades federativas el remanente del personal de salud de primera línea que falta, se va a poder cubrir el 15 de febrero con el siguiente embarque. Gracias. No sé si el doctor López-Gatell quiera agregar algo más o… Bueno, no, siguiente. Totalmente de acuerdo. Bueno, dos preguntas últimas que tienen que ver todavía con vacunación. Una es, en proceso tenemos un audio de
personal paramédico de ambulancias privadas, aéreas y terrestres, que hablaron justamente de este sistema y que dice este sistema, al sistema que hablan por teléfono, al teléfono que está asignado para el personal médico, y a ellos lo que les dicen es que si no forman parte, digamos, de una institución hospitalaria, no están considerados. O sea, los paramédicos que están haciendo hasta 15 traslados diarios, paramédicos privados, hasta 15 traslados diarios no están considerados en esta primera línea de batalla, a pesar de que todos sus traslados en este momento, o la mayor parte de ellos, son de personas con COVID, y además que dicen ellos que luego tienen que estar hasta 6 horas en un hospital para que les reciban el paciente. Esa sería, por un lado, la pregunta sobre esto. La otra, bueno, pues tiene que ver con estos voluntarios que se ha dicho que integran las brigadas de vacunación, que son 2. ¿Quiénes son esos voluntarios? ¿Ya están trabajando en las brigadas? Y al mismo tiempo, ¿por qué no están trabajando en estas brigadas de vacunación las personas que toda su vida trabajaron en la vacunación, en este Programa Nacional de Vacunación que ya existía y que aplica el resto de las vacunas en nuestro país, y que en este momento pudieran estar ociosos o pudieran no estar trabajando porque, por lo mismo, por la emergencia de COVID, pues ha disminuido la cantidad de gente que está acudiendo a los centros hospitalarios, ¿no? Entonces, por un lado, ¿qué respuesta le darían estos paramédicos privados que quedaron fuera? Y por el otro, ¿quiénes son estos voluntarios? No los hemos visto, nadie nos ha dicho nada sobre ellos. ¿Cómo llegan? ¿Cómo se integran? ¿Vienen de un partido? ¿Vienen de la sociedad civil? ¿Cuál sociedad civil? Y por el otro, estas personas del Programa Nacional de Vacunación, ¿qué están haciendo y por qué no se integran a esta estrategia? Adelante, doctor López-Gatell, y yo complemento. Respondo brevemente. Desafortunadamente su pregunta fue prolongada y son las 19 horas con 59 minutos, pero trataré de abordar lo sustancial de su pregunta, que me parece muy importante. Es claro que hay una confusión cuando usted dice que ¿por qué está ocioso el personal del Programa Nacional de Vacunación? Las fotos que mostramos hoy, que hemos mostrado ya varios días, en donde se ven enfermeras, estas enfermeras están afiliadas a las instituciones de salud. Estas enfermeras, en el caso de las imágenes que vimos hoy, algunas son del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero también del ISSSTE, también de las instituciones de salud de las entidades federativas. Todas ellas, y no solamente enfermeras, también hay otro personal, son el personal vacunador. Es efectivamente el personal que tiene muchos años de experiencia, y por esa razón este personal que está capacitado, que es muy competente, que es muy dispuesto al trabajo y que sabe cómo hacerlo, es el personal del Programa Nacional de Vacunación. Esta información que usted dice de que no están incorporados no corresponde a la realidad. Lo hemos dicho desde el inicio, la Brigada Correcaminos tiene 2 miembros fundamentales que son quienes vacunan. Quienes vacunan son personal de salud de las instituciones públicas y están desde hace muchos años trabajando en el Programa Nacional de Vacunación. Ahora, el operativo de vacunación contra COVID es muchísimo más amplio de lo que históricamente pudiera haber tenido de vacunación un Programa Nacional de Vacunación. Las vacunaciones más amplias que llegaron a ver en México son, por ejemplo, en el año 89, 1989, 1990, cuando tuvimos un importante rebrote de sarampión con más de 60,000 casos y cerca de 6,000 muertes. Y aún en ese caso no llegaron a vacunarse más de 10 millones de personas. Hoy estamos aspirando a vacunar 126 millones de personas, la totalidad de la población. Y esto implica innumerables retos operativos que requieren, además, hacerlo en una manera muy acelerada, y por eso se requiere, además del Programa Nacional de Vacunación, muchos otros componentes del Estado mexicano. Entonces, que no haya duda alguna, quizá ha sido un poco de información que le ha faltado, hemos venido informando, las personas que trabajan en el Programa Nacional de Vacunación vacunan. Y además de ellas existen otros 10 componentes de la Brigada Correcaminos que han sido explicados en varias ocasiones y son personal que hace la vinculación de la población y además el resguardo del propio operativo.
Entonces, esta es la información, pero con mucho gusto lo podemos ampliar tantas veces sea necesario o cualquier duda que persista. Hoy son ya las 20 horas con 2 minutos. Cierro nada más con un informe general, como lo hacemos todos los días, de la salud del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Afortunadamente sigue evolucionando positivamente. Hoy cumple su 4º día de padecimiento de COVID-19, persiste con síntomas mínimos, ha tenido algunos pequeños y breves episodios de febrícula, prácticamente ninguna otra molestia. Cuando se le pregunta repetidamente, finalmente concede y dice, bueno, un poco de dolor de cabeza, ya que insisten tanto. Hoy tuve el privilegio de estar en contacto telefónico con él un par de veces y a mediados de la tarde, y él sigue muy activo, no solamente con síntomas mínimos, sino además sigue ejerciendo sus funciones. Esperamos que así continúe y, como él lo ha indicado, con absoluta transparencia lo seguiremos informando. Terminamos aquí la conferencia de prensa, gracias al doctor López Ridaura, que la condujo hoy y explicó aspectos claves de este operativo, de la vacunación y del tema de mortalidad en exceso. Muchas gracias, nos vemos mañana. Buenas noches.